Mi nombre es Aida Luz Martínez. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Educación Religiosa en la Universidad Santo Tomás. Bueno, entonces, dado esto, me pusieron como tarea, se puede decir, hacer una entrevista a un personaje muy importante que yo admirara. Como lo he estado escuchando y lo he estado, no se puede decir leyendo del todo, es que leyendo algunos de sus mensajes. No sé si empezamos. Me gustaría que habláramos un poco de su vida, de quién era usted, de quién es usted, para poder contextualizar a las personas de quienes hablan, ¿cierto? Pues mi nombre es Hans Klaus Ewen, en español sería Juan Nicolás, y nací en el 58 en un hogar católico, aunque cuando nací no me di cuenta que era católico, pero después yo cumplí con todas las cosas de la Iglesia Católica hasta los 13 años, cuando decidí que ya no iba a ir a la iglesia, salí de la iglesia, dije a mi mamá que yo ya no voy a misa porque era obligatorio hasta los 13 años. Después de eso ya desarrollé una convicción atea, o sea que cuando me gradué de la secundaria alemana, yo me autonombraba ateo porque definitivamente no creía en la existencia de Dios, pero por un deseo de conocer las preguntas fuertes de la vida empecé a viajar mucho en mi juventud. Por ejemplo, llegué a visitar 18 países antes de que cumpliera 18 años del mundo. Y en los viajes yo buscaba las respuestas a la vida que no encontraba aquí en Alemania, no la encontraba ni en la familia, ni en la educación, y en lo que había sido la religión católica tampoco. Y en uno de mis viajes tuve un encuentro con Dios, el primero en el 78 en Bodega Bay de California, y allá oí la voz de Dios audiblemente atrás de mí. Siendo un ateo, fue una experiencia algo interesante porque no estaba orando, no estaba ni pensando en Dios, no estaba buscando a Dios de ninguna forma, como según yo no existía. Entonces, cuando yo oí acústicamente la voz de Dios hablando atrás de mí, ese sí marcó algo en mi vida que decía que debe existir alguna personalidad atrás de eso porque fue una experiencia tan real. Al año había decidido ir a vivir a la América Latina, y para vivir en América Latina, por supuesto, necesitaba aprender español, que en aquel entonces no hablaba aún, y terminé estudiando español en Guatemala. Y en la sexta de 8 semanas me enamoré de mi maestra, y ella llegó a ser mi primera esposa también. Y ella era cristiana del movimiento carismático católico. Y en aquel tiempo diferentes misioneros se acercaron a mí y me hablaron del Evangelio, que para mí en esta forma era nuevo. En fin de cuentas, en el agosto del 79, sí, dirían los evangélicos, yo realmente acepté a Cristo. Jesús entró a mi vida, y de allá sí decidí que había encontrado el gran porqué y para qué de la vida. Y inmediatamente sabía que quería servir como cristiano, todavía no como pastor, pero sí sabía que iba a servir a Dios en lo que fuera. Y por visitar diferentes escuelas en Colombia, en los Estados Unidos, al fin de cuentas terminé fundando una iglesia en Guatemala en el 83 con otro pastor guatemalteco. En el 89 regresé a Alemania por una orden divina. En 98 volví al ministerio porque me di una pausa donde saqué una escuela y un estudio, y volví a trabajar como pastor, y de último fundé 2 iglesias aquí en Alemania, y hace 3 años y medio dejé el ministerio pastoral, y desde entonces me dedico a enseñar
empecé a escribir mis cosas, ya voy sacando 4 o 5 libritos chiquitos, porque siempre son tomos cortos para que la gente lo lea. Por eso la primera pregunta que yo tenía o tengo para usted es sus pensamientos o lo que usted piensa sobre el tema del pluralismo religioso para esta nueva generación en estos contextos que estamos. Bueno, yo quiero iniciar con 2 cosas. Hay algo positivo en el pluralismo y hay algo negativo. Lo positivo que veo yo en el pluralismo es el hecho de que obviamente el ser humano busca a una verdad trascendente que está más allá de su vida, más allá de la percepción de los 5 sentidos. Y el fenómeno de que la gente cree en algo o alguien es universal. O sea que la cantidad de ateos estadísticamente es de 4, tal vez 5% de la población mundial. O sea que el 95% son personas que creen en algún constructo religioso, en alguna cosa, y sabemos que hay muchos. Eso para mí es lo positivo en eso, es de que realmente la vida obviamente necesita respuestas más allá de lo que tenemos enfrente. Hay preguntas que no se pueden contestar nada más a nivel de nuestra percepción, nada más a nivel científico tampoco. Hay preguntas que no se pueden contestar de manera satisfactoria si no se incluye la posibilidad de una trascendencia de algo que está en un mundo, podríamos llamar espiritual. Y incluso los ateos no son incrédulos porque los ateos creen en la nada. Personalmente creo que esa es la forma más alta de fe porque requiere mucha. Pero, o sea que la habilidad universal del ser humano de creer es algo que se tiene que constatar. Y no solamente creer en el sentido trascendental, sino también en el sentido de que, por ejemplo, si yo me meto a un avión, yo confío, yo creo que este piloto me va a llevar a mi meta. No lo puedo comprobar, porque yo tendría que revisar todo el avión, la técnica, la máquina, el motor, el combustible. O sea que yo tomo un paso de fe usando cualquier vehículo que use, yo lo hago por fe, porque ninguno de nosotros revisa todo el vehículo antes de moverse. Ahora, del lado negativo de la fe, del pluralismo, disculpen, diría de que el pluralismo implica de que no hay una sola verdad última, porque el pluralismo implica de que hay muchas verdades. Y claro, de que eso suena como moderno, suena como bueno, pero analizándolo bien y sobriamente uno debería concluir que no puede ser que solo que hay un montón de verdades cuando hablamos de preguntas esenciales, fundamentales, por ejemplo, la existencia de Dios. En parte, el pluralismo surgió de lo que filosóficamente se llama el existencialismo, porque el existencialista es uno que tiene fe en la fe. O sea que no es el contenido de fe que es importante, sino que solo el hecho de que yo ejerza algún tipo de fe. Y esta filosofía está metida en todas nuestras sociedades sin que se dé cuenta, porque no es algo que se está propagando en público, sino que es un consenso general que todos tienen. Si alguien dice, si tú crees como musulmán, está bien. Si yo creo como budista, también está bien, porque lo importante es que creas en algo. Y eso es algo que no puede ser, porque a nivel científico y de vida normal, nosotros dependemos de absolutos. O sea que nuestro universo está a base de leyes absolutas.
y si se cambiaran estas leyes, el universo no existiría. Sí. O sea que a nivel científico, verdades absolutas se tienen que aceptar para poder funcionar. Pero por la filosofía y que se ha apartado de Dios, y eso ya hace muchos siglos, se empezó a dividir el pensar de lo que es espiritual. Allá no pueden existir absolutos, y lo que es natural y material, allá sí. Pero esa es una pregunta que se tiene que hacer, si esto de verdad puede ser así. Porque si todo lo que nos rodea depende de verdades absolutas, ¿por qué no también en el aspecto trascendental? Entonces, sería una pregunta que yo lanzo. Ese es el problema del pluralismo, es de que indica de que no importa lo que crees, lo importante es que creas. Yo de una vez digo, mi posición es el cristianismo bíblico no es una religión, porque las religiones tienen ciertas marcas de distinción que el cristianismo no tiene. Siguiendo entonces más o menos en la misma pues línea, particularmente en el análisis sobre el tema del COVID, la segunda pregunta que tengo es, ¿cuál cree usted que es la necesidad de la sociedad en estos tiempos? ¿Cuál es la necesidad que tiene el ser humano? Yo pienso que la necesidad más grande del ser humano es de que arregle su relación con Dios, porque de eso depende completamente todo. Porque el ser humano no tiene un problema de comportamiento, sino que según la Biblia un problema de identidad. Y las religiones, si uno lo observa bien, tratan de cambiar el comportamiento humano a base de reglas, de sacramentos, a base de prácticas religiosas, meditaciones, lo que sea. Y la meta es cambiar el comportamiento. El cristianismo parte de una presuposición completamente diferente. Parte de la presuposición de que el ser humano necesita un nuevo nacimiento. Quiere decir que su problema está en su identidad y no en su comportamiento. Y cuando uno ve de que cuando gente cambia de religión, pero nunca cambia su vida, eso es una evidencia de que la religión, aunque tenga el nombre cristiano, a veces la religión no puede ayudar. Entonces, para mí, la necesidad espiritual principal del ser humano es de que se libre de la religiosidad, de cualquier forma que sea. Porque la religiosidad siempre lo va a meter en dependencias que Dios no ha intentado nunca para el ser humano. Pero una relación con Dios, allá está la verdadera libertad. Y la libertad es necesaria para que el ser humano pueda ejercer su propósito y llegar a su destino en este planeta. La tercera pregunta es, ¿considera usted que el COVID ha impactado en la vida espiritual del hombre? Pues yo pienso que el impacto de esta pandemia es fuerte porque no importando el trasfondo religioso de uno, muchos han tenido que reevaluar su vida, chequear sus valores, chequear qué es lo que realmente es vida, reconocer de qué cosas me he hecho yo tan dependiente que puedo perder, porque si alguien depende de algo que puede perder, siempre es un riesgo. Y yo pienso que para mí tiene un efecto tremendo, porque toda la humanidad tiene que repensar, ¿estoy yo persiguiendo los valores correctos? ¿Estoy yo persiguiendo las metas correctas? Porque, miren, en el mundo cristiano evangélico, esta pandemia, y de alguna forma Dios la permitió, porque allá Sí, yo y también. miren, para mí es muy interesante, es que le quitó al mundo evangélico prácticamente el corazón de su funcionamiento, los cultos de domingo.
y es impresionante ver de cómo reaccionaron las iglesias. Acabo de hablar con un pastor evangélico en Phoenix, Arizona, un amigo mío, y él es parte de una asociación de pastores en su ciudad y dice que un montón de iglesias han cerrado, de una vez desaparecieron en esta pandemia. Y para mí esa es una evidencia que muestra de que si a un cristiano o si a un grupo de cristianos se les puede quitar algo que prácticamente con eso se termina su cristianismo, entonces lo que tenían nunca había sido genuino en el principio. Porque si yo, para ser cristiano, para vivir mi fe, si yo necesito un templo, una reunión y un pastor para sobrevivir, yo no he entendido el evangelio. No estoy en contra ni de templos, ni de reuniones, ni de pastores, ni de líderes, pero nunca puedo llegar a depender de ellos. Yo pienso que la humanidad está viendo, hemos visto fotos de personas inclinadas frente a sus templos religiosos en todo el mundo, en Asia, porque se notaba la desesperación, porque sentía de que si no podemos entrar a este sitio santo, templo hindú, budista o cristiano, sentían que ya no podían tener contacto con Dios. O sea que ese es un efecto para mí muy bonito de COVID, es que los que buscan a Dios aprenden de que se puede buscar a Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio, a cualquier hora y en cualquier día. Y para mí es un efecto muy positivo de lo que Dios está. Y yo pienso que, por lo menos a nivel evangélico, siento de que muchas iglesias tienen que reevaluar sus estructuras, porque se dieron cuenta de que si nos quitan eso, el culto dominical, y si con eso se termina la iglesia, definitivamente nuestro trabajo anterior no ha sido bueno. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuál debe ser el aporte del cristianismo? No importa si es católico, si es evangélico, pero de todo aquel que se denomine cristiano, ¿cuál debe ser nuestro aporte para esta sociedad? Pues yo pienso en primer lugar, el cristianismo se tiene que vivir más en la vida diaria y tenemos que abandonar de escondernos en nuestros templos. Y realmente el cristianismo muchas veces como se separa del resto de la sociedad y crea una separación entre su vida espiritual y su vida diaria, algo que la Biblia nunca hace. Y entonces por eso yo he estado hablando mucho sobre eso de que según la palabra de Dios, el cristiano es sal y es luz. Jesús no le pide que lo sea, sino que Jesús le confirma, tú eres, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero dentro de las reuniones cristianas, allá no hay necesidad de mucha sal ni de mucha luz, porque generalmente hay abundancia de luz y de sal si las iglesias caminan bien. Pero donde sí se necesita sal y luz es en la vida diaria. Y por eso yo, en una de mis críticas que he hecho a la iglesia en general es de que se ha dado un sobreénfasis en la reunión de domingo a tal punto de que se habla del domingo como el mejor y el máximo de la semana. Eso es algo mejor que domingo, reunión en la iglesia no puede haber. Entonces la pregunta es, ¿y qué de lunes a sábado? Entonces, y yo pienso de que si el cristianismo fuera más vivido más abierto en la vida diaria, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, y que allá los cristianos levantaran su voz y levantaran su voz más que todo con su ejemplo que con sus palabras, entonces podríamos afectar la sociedad tremendamente. Y no, por ejemplo, muchos cristianos no quieren meterse a la política porque la política es sucia, así siempre se decía, por lo menos en Guatemala.
Y mi pregunta siempre ha sido, entonces, ¿quién va a limpiar? Los sucios mismos no se van a limpiar, entonces necesitamos gente llamada a la política, necesitamos gente llamada al sector de educación, gente llamada a las profesiones, por todos lados. Necesitamos luz y sal visible y percibible en la sociedad. Y lo bueno de los cristianos es que ya lo somos, ya lo tenemos, no tenemos que hacer mayor cosa. Pero si en la mente y en el corazón se hace esa separación entre lo sagrado y lo secular, entonces el cristianismo no puede tener el efecto que podría tener. Esta división entre lo secular y lo sagrado es uno de los desafíos que la iglesia cristiana tiene que vencer para realmente llegar a ser la luz y la sal que son. La quinta pregunta, el papel de los docentes de educación religiosa, porque me imagino que en Alemania también se enseña educación religiosa en las escuelas. No sé, en lo que estaba investigando, casi que en todo el mundo se enseña educación religiosa en las escuelas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro papel como docentes en esta área en las escuelas? Yo pienso que una de las cosas que se tiene que crear un hambre y una sed de justicia y de verdad en los alumnos. Se tiene que lograr de que se despierte el interés en los alumnos de realmente averiguar si hay una verdad absoluta en este mundo, una verdad que lo explica todo. Y claro que muchos dirán que no existe, pero yo pienso que hay que hacerles hambre y sed a los niños de empezar a hacer preguntas, de ir a las investigaciones, de estudiar, de leer mucho, porque la lectura es una de las cosas que ha sido atacada en la sociedad moderna. Yo no sé cómo será en Colombia, pero he oído de que el nivel de lectura está bajando mucho. Sí. Y por ejemplo se nota de que hace años escuché un mensaje parece de un mexicano que decía, miren, la diferencia entre nuestros países latinos y, por ejemplo, europeos es de que la gente no lee. Noruega es uno de los países más adelante en muchos sentidos en Europa, pero dice que en Noruega la gente en general lee un libro a la semana. Ahora, si preguntamos en América Latina cuántos libros has leído esta semana, o sea, tal vez si preguntamos cuántos libros lees al año, tal vez sale uno. Entonces, yo pienso de que los docentes tienen que realmente hacer a estos niños, alumnos y estudiantes desear la investigación científica, la lectura, sobre todo la lectura, porque si empiezan a leer, entonces sí pueden avanzar y van a encontrar la verdad. Yo pienso de que si uno estudia todo, al fin de cuentas uno llega a lo que dice la Biblia. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Por ejemplo, yo conozco 2 libros, uno viejo y uno más reciente, de personas que trataron de comprobar de que el cristianismo es falso y que se basa en mentiras y especulaciones y otras cosas. Y los 2 autores, uno hace más de 100 años, otro hace como 20, se dieron cuenta de que el cristianismo cae y se mantiene de pie por dos preguntas. ¿Es confiable la Biblia? Y segundo, ¿resucitó Jesucristo de verdad como hecho histórico en espacio y tiempo de los muertos? Entonces, estos 2 hombres no eran cristianos, eran ateos. Investigaron todo a manera de historiadores, a manera de reporteros, investigadores. Los 2 se convirtieron al cristianismo. Los 2. ¿Por qué? Porque la evidencia es aplastante a favor del
de lo que pretende y de lo que predica el cristianismo bíblico. Y entonces yo pienso de que a los niños y alumnos hay que instarles, hay que provocarles a desear la lectura, a hacer preguntas críticas y a procurar contestar sus propias preguntas si no encuentran. Bueno, pastor, le agradezco mucho su tiempo. Eran todas las preguntas que tenía. No sé si quiere de pronto decir algo más, un saludo. Aunque todo lo que usted ha dicho ha sido edificante para toda la iglesia en general, no solamente para los cristianos, sino también para los católicos. Pues en primer lugar, yo conocí Colombia hace 38 años. Yo estuve 3 meses en Bogotá y llegué a visitar a una ciudad que se llama Girardot, pero no me recuerdo dónde. Muy bonita Girardot. Sí, me recuerdo que era bonito. Y prediqué mi primer mensaje de predicador en Bogotá, porque allá aprendí a cómo preparar sermones con juventud con una misión. O sea que tengo una conexión con Colombia y de hecho es que el domingo voy a predicar en una iglesia en línea en Barranquilla. Todavía tengo algunos amigos en Colombia, o sea que Colombia siempre ha estado en mi corazón. Bueno, pastora, usted también, que el Señor lo siga llenando de su sabiduría y le siga utilizando como ese vaso de honra para seguir creciendo el evangelio como Él quiere. Entonces, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, pastor.